humana y su capacidad de trascendencia. Entramos ciertamente en un mundo que, como dice San León Magno, el hombre es un microcosmos. Y sí, es un pequeño mundo, y dentro de ese mundo en el que se desarrollan sus capacidades, la mente ocupa el lugar prioritario, ya que desde lo que pensamos generalmente orientamos la vida. Y sostengo generalmente porque hay gente que la mente no la usa demasiado, o bien la usa pero no para construir, sino a veces para criticar, para adular. Otras veces se utiliza la mente para planear cosas ingratas, cosas desordenadas. No siempre la mente se prioriza en su objetivo primero por el cual fue creado, que es en función de la verdad, no de la mentira, no de los falsos testimonios, no de la crítica, no de la mitomanía, etc. Sino que la mente fue hecha para el bien, por Dios, no para crear bombas atómicas, no para destruir, sino para el bien. La mente humana está hecha en función de la verdad. Y alguna vez, en algunos ciclos formativos, he aclarado que la verdad, a nivel filosófico, o sea, reflexión humana, la verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Intellectus res, se dice en filosofía, dos palabras latinas, intelecto, la inteligencia, res es la cosa es la realidad, aquello que estamos tratando de reflexionar, de ver, de evaluar. Es así entonces que cuando entramos a la mente humana no hay nada más bello que conocerla toda, pero prioritariamente le vamos a dar un sentido fecundo al don de Dios, ya que el don de Dios es lo que nos va a servir para construir y construirnos, para ayudar y ayudarnos, para madurar y crecer juntos. Por eso, cuando uno ve la mente humana, que es el lugar donde Dios ha puesto su huella, y vamos analizando el don de Dios, toda esa riqueza llamadas facultades cognoscitivas, facultades afectivas, emocionales, y cómo podemos encaminarlas bien en la vida en función de un bien sublime. Aunque no sea el sumo bien, hablamos de varios bienes sublimes. Tenemos que elegir alguno. Ese alguno puede ser una persona, como es en el caso de la gente que se enamora, puede ser los padres, pueden ser los hermanos, pueden ser los hermanos de comunidad, pueden ser los amigos. Son bienes en letras minúsculas en el sentido de bienes categoriales, ya que a cada uno le podemos asignar un tipo de amor distinto, ¿verdad? No es lo mismo amar a los padres que amar a los amigos, que amar a los hermanos de comunidad, que amar a los padrinos o a las madrinas. Es decir, uno puede categorizar. La mente humana tiene esa posibilidad de que nadie quede excluido, de que todos son amados. Sin embargo, cada tipo de amor es una categoría porque tiene cosas que son propias, cada uno de estos tipos de amor. En cambio, el bien trascendental, a diferencia de los bienes categoriales, es siempre Dios. Gracias a nuestra adhesión en este llamado que tenemos los cristianos a poder trascender en y desde Cristo, es que podemos llegar a la posesión del bien trascendental. No obstante, considero conveniente que para llegar al bien trascendental necesitamos ver más hondamente los bienes categoriales. Si bien es un trabajo que uno hace
en forma casi paralela. Uno va amando a Dios y va amando a sus prójimos. De todos modos, sabemos que hay tiempos que son tiempos, llamémosle, según la Biblia, cairológicos, o sea, tiempos de Dios, tiempos oportunos. El kairos, a diferencia del cronos en griego, es hablar, como lo narran los libros sapienciales que están escritos en griego en el Antiguo Testamento. El kairos es hablar del momento que Dios, en la articulación de la historia, designa para cada cosa que nosotros deseemos emprender. En vez, el tiempo cronológico es el tiempo que ya Dios ha insuflado en la historia, la edad, los meses, los días, los años. Nosotros, desde un punto de vista ciertamente trascendental, tenemos que poner nuestra mirada en el sumo bien que es Dios, porque desde nuestra adhesión, en la respuesta que por convicción, y no por comodidad, sino por convicción personal, cada creyente le da a Dios, es que puede llegar a amar a Dios, que es la intención primera de Dios, que el hombre lo descubra. Ya lo vemos en el Decálogo: amarás a Dios sobre todas las cosas y luego a tu prójimo. Lo vemos también en el Deuteronomio, en el Shemá, allí donde se dice: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, que la Escritura exhorta a no privarse de que nada que es constitutivo del ser humano trascendente deje de amar a Dios. Uno ama a Dios con los pensamientos buenos, uno ama a Dios con las emociones, uno ama a Dios con los sentimientos, uno ama a Dios con las palabras, uno ama a Dios con las actitudes, conocidas comúnmente como las obras de una persona. Como decía Santa Teresa, obras son amor y no buenas razones. Es decir, que uno a Dios lo ama con todo porque entrega la totalidad del ser, los pensamientos, la afectividad, las palabras, que son fruto de lo que la mente humana puede lucubrar. Y además, las palabras son fruto de lo que la mente humana razona. Una cosa es lucubrar y otra cosa es razonar. Lucubrar es imaginar, hacer un dibujo dentro de la mente con buenos deseos, pero uno no los lleva a cabo. En cambio, la razón va impelida por esa fuerza humana centrípeta y centrífuga que le permite a la mente humana poder elaborar y concretar esos verbos que son binomiales, ya que en realidad la mente humana, cuando concreta, es porque ha elaborado algo bueno. Y hablamos siempre, como lo dije al principio, de lo bueno que podemos llegar a hacer. Es así entonces que nosotros necesitamos conocernos, conocer nuestra mente humana y ver hasta dónde poder trascender. La gente, cuando no ha conocido todavía al Señor Jesús, intenta trascender por distintos lados, ya que todo hombre de natura fue constituido con aspiraciones trascendentales. Entonces la gente busca trascender. Se van con maestros a veces de la espiritualidad oriental, del hinduismo, del budismo. Otros se nos van para otras corrientes donde lo novedoso es lo que siempre llama la atención, y esto se da en todos los órdenes, también en los medios de comunicación. Por eso se junta mucho la novedad para tratar de ver qué pase. Cuando la novedad ya está gastada, se cambia de formatos de programa, se cambia de formas de enseñar, de modos de actuar.
Todo en la vida que es construido por el hombre tiene un tiempo determinado. En cambio, lo que es constituido por Dios, su palabra, su enseñanza, su presencia, nunca va a conocer el ocaso, porque Dios es infinito, y en esa infinitud Dios se transparenta al hombre y le genera el deseo de la posesión, una posesión que, por cierto, nunca va a ser total, porque Dios no se deja tomar por nadie, es lógico, Dios siempre es Dios, es Señor, es Creador, es Dueño, hoy decía, es Autor. La mente humana en realidad tiene una capacidad que a veces podríamos llegar a decir infinita. Infinita desde el punto de vista no espiritual y trascendente, sino infinita desde el punto de vista antropológico. De ahí en más que nos sorprendemos cómo los hombres van creando, que en realidad lo que hacen es recrear. Por eso yo opto más por decir que los hombres elaboramos más que creamos. Crear es una palabra que le pertenece a Dios únicamente, pero uno no deja, digo, en esta tesitura del pensamiento como lo voy desarrollando, uno no deja de asombrarse, de ver cuántos avances el ser humano en su mente puede lograr, pero claro, nunca será Dios. Recordemos el Titanic. Parecía que era un barco más fuerte que una isla entera bien cimentada, ¿no? Y bueno, todo lamentablemente terminó. En esa época habían hecho en Londres propagandas diciendo que ni Dios iba a poder dar vuelta el Titanic. Y hay mucha gente que había pagado su dinero para hacer su viaje en el crucero del Titanic, y cuando vio en televisión estas palabras, las cuales advirtió como agresivas, decidieron retirarse y no ir, porque era como desafiar a Dios. Cuando uno desafía a Dios, Dios se retira, y todo creyente sabe qué podemos hacer sin Dios. La vida sin Dios es un caos, es un caos. Un crucero sin Dios es un caos. Y miren lo que pasó. Bueno, este es un ejemplo simplemente conocido por todos, más o menos todos. Habremos visto la película, habremos leído un libro, o tal vez escuchamos hablar o escuchamos su música. Bueno, ¿qué pasa, no? Cuando Dios no está en el hombre. Por eso nosotros, en nuestro ciclo, vamos a tratar de trascender con la mente humana y tratar de ver la presencia de Dios en todas las cosas de la vida. Esto va a equivaler a que todos los que estamos escuchando el programa nos acerquemos cada día más a Dios, que es la fuente de la paz, la fuente de la armonía. Dios es la fuente de la providencia, de esa articulación de la historia. Uno no sabe cómo, pero Dios la está articulando. Uno nota que hay cosas que se dan en la vida personal y comunitaria que son enviadas por Dios, son impulsadas por la fuerza de Dios, hasta yo diría estructuradas, que para que el término en la sociedad actual no suene disonante, podríamos decir elaboradas por la misma presencia de Dios. Por eso la gente a veces utiliza términos tales como, la verdad me quedo azorado, o me quedo sorprendido, o me quedo atónito, o no se sabe qué decir, porque se dieron cuenta cuánto Dios se ha acercado a su vida. Seguramente, claro que sí, y también uno se va acercando a Dios, porque uno a medida que pasa el tiempo, aprende a acercarse a Dios a través de la oración, que será más continua, a través del deseo de vivir en Dios, de su mano, a través de las opciones que cada uno hace de seguir al Señor Jesús más de cerca.
No pueden pasar los años de la vida y decir que uno a lo mejor algún día va a conocer a Jesús. ¿Cuántos años quedan de vida? Cada uno evalúe, y nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso sabiamente el salmista en el 89 dice: enséñame a calcular mis años para que adquiera un corazón sensato. Esto es cuando empezamos a abrir los ojos verdaderamente interiores, uno ya se empieza a ocupar más de Dios, sabiendo que de Él venimos y a Él volvemos, y que Dios se historizó, el Verbo se hizo carne, Dios se encarnó en la historia para que nosotros podamos hacer lo que antiguamente en la teología se llamaba una teosiología. La teosiología es el proceso de divinización del hombre, o sea, es la cristificación, ser como Cristo. Y ser como Cristo no es ser Cristo, ser como Cristo, empezar a tener la visión que tuvo Jesús de la vida, a tener modos de proceder paralelos, a decir adiós a lo que pensarán, a lo que dirán, la aprobación de todos, a querer agradar a toda la gente en las opciones que hacemos, si vamos a un retiro espiritual, si vamos a un grupo de oración, si vamos a una misa de sanación. Ya uno se desprende si entienden o no entienden, si se quedan tranquilos o no se quedan tranquilos, porque uno está creciendo. La persona madura toma decisiones maduras y sabe que lo que es bueno en sí mismo, eso va a ser una opción fundamental dentro de su propia vida. Si bien todo hombre tiene una estructura cognoscitiva y una estructura afectiva, en esta unidad nos vamos a ocupar de hablar en esta unidad cognoscitiva afectiva primeramente de todo lo que hace al conocer del hombre. El hombre no conoce solamente a través de su inteligencia, sino también por medio de la percepción. El hombre conoce por medio de los sentidos internos, de los externos, hasta llegar a tomar ciencia cierta de las cosas tal cual son y no tal vez como las imagina, o bien no las conocía, no habiéndolas advertido previamente. Cuando hablamos de la palabra inteligencia estamos usando o acudiendo al término intus legere. En latín legere es leer, entre tantas acepciones, intus desde adentro, o sea que la inteligencia es una captación interior que tiene el cerebro humano de las cosas. Y qué bueno es que usemos la inteligencia para conocernos un poco más, y no tanto para conocer críticas, chismes, sino realmente conocerse un poco más y saltar al centro de la personalidad, conocer un poco más internamente lo que somos como seres humanos y conocer más a los otros en un sentido amplio y más permisivo, no intentando que los demás sean como uno quiere que sean, sino que los demás sean dentro de los límites de la normalidad, por supuesto, y tengan esa experiencia de libertad interior. Y por otro lado, usar la inteligencia también para conocer a Dios. Uno, a través de la escucha en el programa, está usando la inteligencia. Los oídos están ligados al cerebro, y el cerebro trabaja a medida que uno escucha y va asociando, que es lo propio de la inteligencia. Asocia o disocia lo que no le corresponde. Un ejemplo sobre la disociación: uno escucha una crítica a una persona y no está de acuerdo, y enseguida se desprende de esa crítica, no le permite a la mente acoger esa crítica. Bueno, por eso mismo digo, en un sentido amplio en que estoy presentando la mente humana, también sepamos que además de la inteligencia hay sentidos internos. Eso sí, se ve muy averiado
el primero de los 4 sentidos internos que posee todo ser humano. Y digo, se ve muy averiado. ¿Por qué? Bueno, porque como dicen algunos psiquiatras conocidos, la gente está loca, o a veces dicen, la gente está muy loca. Y al decir loca, no se refieren a las personas que padecen una locura a un nivel patológico hondo, sino se habla de la actitud, hacia dónde se orienta la actitud. Y eso se debe a que el sentido común, que es el que unifica el resto de los sentidos internos, que son la imaginación, la memoria y la facultad cogitativa, está averiado. El sentido común, si está averiado, desunifica el resto de los sentidos. Por eso toda persona que tiene una imaginación dañina o perversa, en un sentido estrictamente psicológico de la palabra, o sea, aquellos que nunca piensan bien de nadie ni de nada, son personas que tienen muy alterado el sentido común. Cuando logran unificar bien y, digamos, consolidar el sentido común, la imaginación les va a jugar un juego mucho más agradable y favorable a la capacidad que tienen los sentidos internos para poder desarrollarse. Lo mismo sucede con la memoria auditiva, la memoria gustativa, la memoria, digamos, sensitiva en sí, no solamente la intelectual o visual. Uno tiene memoria de olores, uno recuerda un perfume, por ejemplo, cosas agradables. Uno puede recordar el gusto de una comida que comió hace muchos años. Es una memoria sensitiva. Y digo, no solo la intelectual, sino que la memoria sensitiva también se deteriora cuando el sentido común no está bien ubicado. El sentido común, cuando anda en términos precisos, genera cordura en la persona. Y la cordura, sofrosne, en griego, es lo opuesto de la locura. Entonces Dios nos ha dado un sentido común para que nosotros podamos orientar nuestra imaginación, la memoria tanto intelectual como las distintas áreas de la sensitiva, y también podamos orientar un poco más eso que es la facultad cogitativa. Cogitativa proviene del término cogito. El cogito es la aprehensión intelectual, es como una grúa, en un sentido simbólico de la palabra. La mente humana tiene una capacidad de salir, abstraerse, se separa de sí, toma algo y lo vuelve a traer a la mente. Esa es la facultad cogitativa, que en términos mucho más sencillos diríamos que es una facultad estimativa. Se puede traer al lado de los términos facultad cogitativa el verbo apreciar o el verbo estimar. ¿Qué pasa que hoy la gente no dice gracias? ¿Qué pasa? Se le da un asiento, no dice gracias. La persona tiene un buen gesto, no saben decir gracias. Reciben un regalo, no dicen gracias. ¿Qué significa? Que la facultad cogitativa está averiada. O sea, no aprecian. No apreciar significa no toman contacto con la realidad. Y al no tomar contacto con la realidad, lógico, no se genera el aprecio. Y menos esto que puede ser la memoria del corazón. El corazón sabe leer porque se contacta sensiblemente con el amor de la gente, con las actitudes buenas de las personas, con sus gestos. Entonces, cuando no existe el gracias, significa que la facultad cogitativa, o sea, la estima de la persona, está en crisis. Y si está en crisis es porque el sentido común también lo tiene en crisis. Por eso insisto hoy, cuando uno se ocupa mucho del sentido común, la imaginación, la memoria, tanto intelectual como sensitiva, como la facultad cogitativa, empiezan a estar mucho mejor dentro de lo que es el desarrollo del mundo interno de la persona. Los sentidos externos, olfato, gusto, vista, oído,
todos los conocemos, pero a veces no se usan bien tampoco. Es un modo de conocer. Uno oye una voz, conoce a una persona, quien está viniendo. El modo de caminar, escucha pasos, también se conocen los modos de caminar de alguien y por tanto se sabe quién está viniendo. Uno huele algo rico y le genera apetito porque le gusta, como puede oler algo feo y no querría comer esa comida. Ven cómo los sentidos externos también son elementos para conocer. Bien, de este modo entonces vamos llegando a un punto central, y es que nuestros pensamientos en la mente están ligados a todo esto. Por eso, para inmiscuirnos en el conocimiento intelectivo, quisiera hacer una puntuación singular sobre algo que es muy importante. Oímos a menudo, al menos yo lo he oído y creo que ustedes lo compartirán, mucha gente dice: yo soy perceptiva, yo soy perceptivo. U otros dicen: yo soy muy intuitivo. Bueno, miren, no están diciendo nada raro. No conviene jactarse de eso, porque toda persona humana está dotada por Dios de percepción y de intuición. La percepción es la aprehensión, del verbo aprehender con H intermedia, intelectual. Es la aprehensión de algo. Y la intuición es la memoria veloz que la percepción posee a nivel sensible. Por eso cuando uno dice soy intuitivo, es que sensiblemente tiene esa facultad desarrollada, pero también la percepción, porque la percepción no es una cosa esotérica. La percepción trabaja con la asociación, y hay gente que asocia más rápido porque tiene esa habilidad mental y percibe más rápido, por tanto. Otros, para llegar a esa realidad, necesitan asociar, pero necesitan un empuje de alguien que les ayude a asociar para llegar a esa verdad. Y otros no necesitan de nadie, sino que necesitan tiempo. Son más lentos para asociar y llegar a una realidad. ¿Me comprenden? Por eso en la percepción lo intelectual es lo que pulula, y en la intuición lo sensible es lo que va a ocupar el primer lugar. Bueno, hay gente que tiene sus sentimientos bien desarrollados, sobre todo es gente que ama. La gente que ama es muy intuitiva, porque el amor lo tienen muy a favor de su vida. Son personas sanas interiormente. No son criticonas, no son histéricas, no son frustradas, que están todo el día insatisfechas con algo. Son personas que aman mucho. Las personas que aman mucho no necesariamente son las que menos han sufrido en la vida, sino son aquellas que hicieron la opción por amar. Y generalmente las personas de Dios, o sea, las que están haciendo un camino bastante hondo en la vida espiritual, aman mucho por opción. Y ya no les importa si los demás se burlan, si son irónicos, si mandan dobles mensajes. Todo eso lo captan, pero están por encima de todo eso. Las personas que aman saben que el amor no lo quieren canjear por nada, porque el amor es presencia de Dios. Dios es amor, o sea, la esencia de Dios es amor. Y por lo tanto, las personas que aman saben que están de la mano de Dios. Entonces, lo que diga el mundo, lo que dice la gente, sabe que todo eso conocerá un fin. Y en cambio la persona ya anticipadamente está viviendo un pedacito de cielo en la tierra. Y me viene a la mente, en forma infaltable, bueno, esas palabras de Santa Teresita de Lisieux. Yo quiero pasar el cielo amando, haciendo el bien en la tierra. Qué lindo,
que como supo adelantar su eternidad, la que Cristo tiene prometida para todos, aquí en la tierra. Las personas que aman son muy intuitivas. Cuanto más aman, son más intuitivas. En cambio, las perceptivas son aquellas que tienen o más entrenamiento en la capacidad de pensar. Hay gente que es más pensante, ya de natura, otros por conocimiento adquirido. Hay carreras, por ejemplo, nuestra carrera filosofía, teología, enseña permanentemente a pensar. Entonces, lógicamente que uno desarrolla la percepción porque ha sido entrenado en la mente humana. Pero qué bueno es que hoy nosotros sepamos que si somos muy intuitivos, bajemos un poquito los escalones, si somos muy perceptivos también, estemos en un término medio, cuando Dios nos da esta posibilidad de que, qué rápido, ¿no? Llegamos a tal cosa, a percibir algo o a intuir algo, sepamos que todo es don de Dios y que nosotros somos obreros de la mies, que vamos trabajando junto con Dios en este desarrollo psicoafectivo espiritual que Dios va generando en la vida del creyente. Sintámonos amados de Dios y, como dije al principio de este bloque, apreciemos el don de Dios. Veamos nuestra mente humana, nuestra capacidad de trascendencia como don de Dios. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando tranquilos y todo lo que incluso puede darnos Dios, aún en alto grado de desarrollo, se debe a su poder y su misericordia. Nosotros, ¿qué hacemos? Respondemos cada vez que Él nos invita a seguir creciendo. Bien, hasta aquí el bloque formativo en este día. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Te puedes
en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.